No sé si ustedes también lo han pensado, pero hay situaciones que uno vive en la vida que no entiende por qué Dios las permite. Sobre todo situaciones donde uno le ha pedido al Señor por algo, uno es consciente de que está pidiendo algo bueno y además situaciones en las que uno está pidiendo seguro de lo que uno está pidiendo es la voluntad de Dios. Pide uno cosas dentro de la voluntad de Dios, pero sucede lo contrario. ¿Le ha pasado? Situaciones de trabajo, situaciones de salud, situaciones de mucho tipo. Voy a recordar solamente una que me sucedió hace unos 2 años, cuando me invitaron para dar una conferencia en la Unión Bautista Latinoamericana que se reunía en Miami. Me invitaron para que tuviera unas 2 conferencias. Los días anteriores yo tenía una disfonía que yo sabía que si seguía así no iba a poder hablar muy bien. Yo pedí al Señor que me sanara. ¿Creen ustedes que el Señor quería que yo estuviera allá? Yo creo que sí, estaba seguro. Y cuando acepté la invitación era porque sabía que el Señor me iba a acompañar, iba a compartir algo que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y yo creo que el Señor tenía todo poder para sanarme. Oré, esperé, y cuando llegó el día, estaba sin voz. No podía hablar. Me llamó el secretario ejecutivo de UGLA, el pastor Parrish. Casi no puedo responder la llamada. Le dije, yo no voy a poder, la conferencia es mañana, ya estoy aquí en Miami, pero yo no voy a poder así como está. Y él me dijo, si pudiste responder la llamada, podés dar la conferencia. Adelante. No saben cómo la pasé de mal, pero yo me quedé pensando, ¿el Señor quería que yo hablara con esas limitaciones con las que pasé? Yo creo que no. ¿Cuántas anécdotas y cuántos recuerdos seguramente tiene usted de situaciones similares? Pequeñas, quizá esa insignificante, y otras muy significativas y muy importantes para la vida de la familia, a veces para la vida de toda una sociedad. Estamos hablando aquí de esos temas diarios de prueba, sufrimiento y dolor. Enfermedades, muertes, falta de empleo, situaciones económicas. Y yo creo que en todo esto, avanzamos la presentación, hemos cometido un gran error, a ver ustedes cómo les parece esto, de pensar que cuando uno tiene fe, todas las situaciones de la vida se resuelven de manera muy fácil y que aquel que tiene fe puede asegurar riqueza, salud y belleza. Bueno, y es que hay muchos que predican una fe así. Tener a Jesús en el corazón es tener salud, riqueza y belleza. Porque si somos hijos del Todopoderoso, pues el Todopoderoso puede asegurarnos eso y mucho más. Hay grandes problemas cuando uno entiende la fe así. Dios no siempre resuelve eso y se queda uno con la pregunta si es problema del poder de Dios o es problema del pecado nuestro. ¿Qué pasó allí? Yo creo que por eso nos vienen bien estas palabras de Jesús de Juan capítulo 16 que vamos a leer ahora. En este contexto que les estoy planteando, vamos a leer ese texto del Evangelio para ver qué dice el mismo Jesús acerca de esas situaciones en la última semana de vida. Ya Él está cerca a la cruz y vamos a leer este texto en Juan. Juan capítulo 16, vamos a leer los primeros 4 versículos y después vamos a leer el final del capítulo 16. Pero ustedes en su casa podrían leer todo el capítulo y ver el contexto de ese mensaje central de Jesús acerca del sufrimiento, las pruebas y el dolor. Nos ponemos en pie
y yo leo para ustedes. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. ¿A quién les está hablando? A los discípulos. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Vamos ahora al versículo 31. ¿Hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y escuchen la parte final. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Pueden sentarse. Bueno, Jesús en la última semana ha hablado en muchas ocasiones con los discípulos. En algunos casos este tema no lo ha tratado muy bien, no lo ha tratado a fondo porque dice, yo estaba con ustedes, pero ha llegado el momento de decirles las cosas tal cual son. Yo ya les había advertido que tenía que ir a Jerusalén y que en Jerusalén no me esperaba nada bueno. ¿Recuerdan aquella ocasión en que dice, afirmo mi rostro y voy a Jerusalén? Y Pedro le dice, Señor, que no te acontezca eso. Señor, allá las cosas no van a ir bien. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Yo voy hacia donde el Padre me ha llamado. Yo sé que va a haber sufrimiento, pero hacia allá voy porque es la voluntad del Padre. En muchas ocasiones Él ya había hablado de situaciones tristes, de dolor y de prueba, pero cuánto más tenía que confirmarlo ahora que Él ya se iba a ir. Estaba en sus últimas horas y tiene que ahora poner a sus discípulos en orden, darles ese mensaje de una manera más directa y dice, advertir lo que iba a venir posteriormente después de su resurrección. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este texto aparecen cosas desconcertantes. Por ejemplo, aparecen las sinagogas como problema. Serán perseguidos. Lo más triste de aquella situación es que les advierte que va a venir sufrimiento incluso por personas que uno espera que no produzcan sufrimiento, como son los líderes religiosos. Eso es aún todavía más desconcertante. Aquí está diciendo, deben irse preparando, porque en el momento de la predicación, los mismos líderes religiosos de los cuales nosotros deberíamos esperar apoyo, vamos a tener persecución. Entonces incluye al liderazgo religioso también allí. Cuando el Evangelio de Juan se escribe, precisamente en ese momento la iglesia primitiva estaba afrontando ya los primeros momentos de persecución y comienza el conflicto entre la sinagoga y las iglesias. Pero Juan 16 dice, eso ya Jesús lo había advertido. Eso no es nada nuevo. Cuando los cristianos y cristianas de aquella época comenzaban a preguntarse qué estaba pasando con el poder de Dios y por qué el Señor estaba permitiendo esas persecuciones también de parte de la sinagoga, pues se recuerda lo que Jesús les había dicho unas noches antes de ir a la cruz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se escandalicen, dice el Señor. Aún de los que menos esperamos, van a venir también situaciones imprevistas que nos sorprenden, nos desconciertan y nos frustran.
Y en el versículo 31 hay una nota incluso dirigida sobre el comportamiento de los mismos discípulos. Ustedes mismos me dejarán. Yo les estoy advirtiendo lo que les va a pasar a ustedes con la sinagoga. Y lo que les va a pasar a ustedes con la sinagoga, que es la gran sorpresa de que los persigan los que menos debían perseguirlos, pues ya me está pasando con ustedes. Que siendo mis discípulos y siendo las personas que debían estar más cerca de mí, acompañándome y apoyándome, ¿qué les dice el Señor? Se escandalizarán y algunos huirán y me dejarán solo, como efectivamente le pasó al Señor en las horas siguientes. Pero para el Señor eso no fue sorpresa. Él ya sabía que era así. Al mismo Pedro, cuando le advierte que lo va a negar, Pedro le dice: Señor, yo jamás haré eso contigo. Y le dice el Señor: es mejor, Pedro, que vayas conociéndote mejor, porque el gallo no va a cantar tantas veces y ya me habrás negado tantas otras. Porque el Señor conocía a Pedro más que Pedro a Pedro. Pedro se sentía muy fiel, Pedro se sentía muy firme, pero el Señor dice: no, Pedro, esa fidelidad no te va a llegar mucho más allá de que cuando cante el gallo. Y eso sucedió. De manera que si los de la sinagoga iban a sorprender a los cristianos, los mismos discípulos ya estaban sorprendiendo a Jesús, como para que ellos fueran entendiendo que la prueba venía. Y además que nosotros en algunas ocasiones somos los que producimos la prueba, el dolor y la decepción a otros también. Porque qué fácil es señalar al que nos produce prueba sin mirar que nosotros a veces también somos causantes de dolor y de frustración hacia otros. Vamos a avanzar en la presentación. Entonces, digamos, a partir de este texto que acabamos de leer, en primer lugar lo siguiente: la fe no es la solución para eliminar las pruebas. Es decir, no es que quien tiene fe no tiene pruebas, sino que la fe es la condición que uno adquiere gracias a la relación que tenemos con el Señor y gracias a la relación que tenemos con el Espíritu. Es la condición para vivir las pruebas con fortaleza, sabiduría y esperanza. Vamos a ir despacio con esta primera afirmación. No es la solución, es la condición. Porque en algunos discursos cristianos hoy se está afirmando que quien tiene esa fe termina siendo rico, saludable y lindo. Es decir, es la solución para todos los problemas de la vida. Y yo creo que allí estamos enseñando o nos están vendiendo una fe que puede ser válida, pero nunca para ser llamada fe cristiana. No es la fe que Jesús enseñó, ni es la fe que encontramos en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Esa fe que hoy llaman teología de la prosperidad o la fe de la prosperidad, que pareciera que a los únicos que hace prósperos es a los que la predican, no a los demás. Bueno, y ni siquiera a los que la predican siempre, ¿no? Uno siempre respeta a todo aquel que se para desde un púlpito, pero también uno se pregunta si es la fe que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ya desde Job, el escritor de Job precisamente está discutiendo esa relación equivocada entre fe y solución de los problemas. Porque a veces hacemos la siguiente equivalencia: si uno tiene fe, le va muy bien en esta vida. Anímate, ten fe. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Ya los griegos y los romanos en la época de Jesús ofrecían una fe así. Claro, quemarle incienso al Dios era asegurar el éxito de esta vida. Por lo tanto, dicen algunos hoy, si yo no tengo fe, pues la vida me va a traer mis problemas.
Pero lo que plantea Job es lo siguiente, y es el siguiente problema. En Job hay uno que tiene fe y le va mal en la vida. Entonces se pregunta, ¿qué está pasando allí? Si le habían dicho que el que tiene fe soluciona todo, pero aquí hay uno que es un varón que ha caminado con el Señor muy cerca y le está pasando lo peor de esta vida, ¿qué pasa y cómo resolvemos esa ecuación? Y Job ya la estaba resolviendo. Claro, es que la fe no es la solución, sino que la fe es la condición para vivir las situaciones que todos vivimos en la vida. También los creyentes nos exponemos a la muerte, ¿cómo no? También los creyentes nos exponemos a la enfermedad, a las situaciones sociales, las situaciones políticas nos afectan a creyentes y no creyentes. Enseñar una fe como la que les estaba mencionando ahora es traer muchos problemas a la vida. ¿Saben? Tener una fe así trae más problemas a esta vida. Estaba dando una conferencia con la doctora Alicia Casas, una psiquiatra. Estábamos en Perú y ella dijo algo que yo he seguido pensando. Ella estaba hablando de situaciones tristes cuando se viven en familia y cómo esas situaciones afectan sobre todo a los niños y a las niñas. Entonces la doctora Alicia decía lo siguiente: cuando un niño sufre la pérdida de un ser querido, de por sí el niño tiene una experiencia de dolor muy profunda. Cuando ese niño o esa niña sufren ese dolor y tienen una fe equivocada, el dolor se hace todavía más profundo. Porque perdió al ser querido y encima no sabe entender por qué Dios está haciendo eso, si a él le habían dicho que quien tiene fe soluciona los problemas de esta vida. Entonces la doctora Alicia Casas, psiquiatra, decía: la fe se vuelve un problema adicional. Una fe así enferma. Una fe así confunde la vida. Una fe así hace la vida más difícil. Porque entonces Dios no está actuando, o entonces si me está pasando algo mal, yo tengo que tener algún pecado escondido. Estaba conversando con una señora hace un tiempo y me decía: murió mi hijo muy pequeñito. Yo me he preguntado por qué Dios se llevó ese niño tan pequeño cuando yo le había pedido al Señor que nos concediera un hijo. Nos lo concedió y murió. Bueno, le digo yo, ¿y qué le dice su pastor? No, yo estoy yendo a una iglesia que me ha enseñado que si yo camino en los senderos del Señor, el Señor siempre me va a bendecir. Bueno, pero ¿qué te dice el pastor? Me dice el pastor que yo tengo que buscar porque en mi vida tuvo que haber algún pecado. Le digo, ¿y verdad su pastor le ha dicho eso? Me dice, sí. Y hemos hecho el examen y yo sé que soy tan pecadora como todos, pero no hemos encontrado una causa como para decir que fue la causa por la cual mi hijito se fue. Ahora último me ha dicho, ¿pero usted ha sido siempre fiel en los diezmos? Mire, una fe así no trae más dolor al dolor. Con razón Jesús, ya próximo a la muerte, llama a sus discípulos y les dice: vamos arreglando estas cosas de la manera más saludable como se puede entender la fe. Yo voy a morir. Yo voy a morir. Pedro, ya sabes, yo voy a morir. Es la voluntad del Padre. Ustedes van a ser perseguidos. Y tercero, ustedes me van a causar dolor porque en el momento en que yo estoy yendo a la cruz, ustedes se van a escandalizar y me van a dejar solos. Yo estoy preparado. El problema no soy yo. El problema aquí son ustedes, si están preparados para cuando venga también ese momento de decepción. Avancemos. Digamos ahora lo siguiente. Por lo que dice el texto y por lo que dice el resto del Nuevo Testamento,
Entonces pudiéramos afirmar también que la fe, cuando vienen esos momentos de dolor y de crisis, no debería, a veces sucede, pero no debería debilitarse por las pruebas, sino por el contrario, fortalecerse por medio de ellas. Estoy recordando aquí el capítulo de Santiago 1. En la Iglesia Bautista en Colombia nos sabíamos ese capítulo de memoria. Santiago capítulo 1. ¿Recuerdan? Voy a leerlo en otra versión. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de las pruebas, está dando frutos de perseverancia. Y dice la Reina y Valera: siéntanse bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces, aquí hay una filosofía de la vida mucho más saludable. Lo que Santiago está diciendo es: quien tiene fe, cuando viene la prueba no destruye la fe. La prueba puede fortalecer la fe. Fortalece a la persona aprende de la vida y la fe termina siendo más fortalecida. Entonces viene Santiago y agrega la bienaventuranza que le quedó faltando a Jesús en Mateo 5. Bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba trae un beneficio, claro, en medio del dolor, pero la fe puede ser muy fortalecida, exactamente como lo fue la fe de Jesús. El capítulo 16 de Juan, por cierto, es el capítulo del Espíritu Santo. El capítulo 16 de Juan es el capítulo del Espíritu Santo. Hay una relación entre Espíritu Santo y prueba, entonces. Claro, Jesús lo que está diciendo allí es: quien camina con Jesús tiene la experiencia del Espíritu que le capacita para vivir todas las situaciones de la vida, sean las situaciones que sean, porque Él camina bajo la guía de alguien que es superior a Él y que en el capítulo 16 aparece como el Espíritu Santo. A mí me parece muy rica esa relación entre prueba y espíritu, por lo siguiente: es que para resolver las pruebas de esta vida, para entender los dolores que nos vienen, para recibir las sorpresas, porque es que esos dolores que más duelen son los dolores que llegan cuando menos los esperamos. Para poder vivir con eso, uno lo que necesita no es una receta de qué hacer, sino una relación con quién vivir ese momento. Y el capítulo 16 está diciendo que quien vive la prueba está siendo sostenido por la relación que sostenemos con el Espíritu Santo. No es una receta lo que nos da el capítulo 16. A lo que nos invita el capítulo 16 es a una relación. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia entonces que podría haber entre autoayuda y espiritualidad? La autoayuda te resuelve los problemas de la vida con una fórmula. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando yo vivo este momento? Y yo creo que muchas de esas fórmulas a veces ayudan algo. Sí, no lo niego. Lo que estoy diciendo es: el capítulo 16 propone algo mejor que una fórmula. Frente a un dolor grande en esta vida, a una prueba o a un sufrimiento, no hay que acudir al manual para saber el 1, 2, 3 de lo que debo hacer. Te puede ayudar, pero sobre todo acude ¿a quién? A la relación que tienes con el Espíritu. Es una relación que te acompaña, es una relación que te va a dar sabiduría, es una relación que te va a fortalecer. Entonces, vivimos la vida no con un manual que nos resuelve todo, sino con una relación que nos hace más fuertes y nos va dando la sabiduría necesaria para saber qué hacer en cada situación de la vida. El libro de los Hechos muestra una iglesia expuesta a situaciones que nunca
habían soñado tener. ¿Y quién los guía? No hay un manual para resolver las nuevas situaciones de la iglesia del libro de los Hechos. La ley se quedaba corta. ¿Comemos o no comemos? Hechos capítulo 15. No, pues medio comamos. Hagamos una transición diciendo que como están llegando estos gentiles y los están recibiendo los judíos no comen esto y estos comen de todo y más. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar esas dos fracciones de la iglesia? Pues hagamos una medida intermedia. ¿Y eso de dónde sale? ¿En qué versículo estaba? ¿En qué manual estaba si Jesús, hasta donde sabemos, no dejó una sola línea escrita? No dejó ningún código. Ellos tenían que caminar ahora sostenidos de la gracia del Espíritu, que te va sosteniendo dependiendo lo que va apareciendo al otro día. Lo que nos ayudó a solucionar los problemas de hoy, quizá mañana no nos sirva. ¿Eso cómo se llama? Caminar en el Espíritu. Eso es lo que se llama caminar en el Espíritu, sin tener definido qué es lo que hay que hacer, pero manteniéndose no del catálogo, sino de la relación. ¿Qué hacemos aquí? Y era lo que tenía que resolverse por la gracia y la dirección del Espíritu. Y al libro de los Hechos se le llama Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, porque es un pueblo que está enfrentándose a situaciones que no sabe humanamente cómo resolver, pero cuentan con la dirección del Espíritu. Pues eso es precisamente lo que también la fe nos da. Es esa condición para saber vivir la vida en cualquier situación que nos venga, como Jesús precisamente lo estaba viviendo. Entonces, cuando viene la prueba, la fe se fortalece porque la fe funciona como, les digo, como funcionan los músculos. Músculo que no se ejercita se va endureciendo. Y eso después de los 50, Tomás, sabemos que eso es así. Y la fe funciona por el ejercicio precisamente, ¿sí? Un músculo puede estar muy bien hoy, pero necesita siempre el ejercicio. Entonces Santiago parece estar indicando que la fe puede estar muy firme hoy, pero como el músculo necesita estarse moviendo para que sea más firme, y precisamente lo que le da más movimiento es la prueba, es la situación retadora que nos presenta la vida cada día. Se va ejercitando, que es una figura que el apóstol Pablo también utiliza en otra parte del Nuevo Testamento. Ejercitarnos en la fe, ejercitarnos en la piedad, porque al fin y al cabo la vida cristiana es un camino que se cruza cada día y en cada circunstancia de la vida, las alegres y las no tan alegres, esa relación con el Señor se fortalece. Vámonos a la tercera afirmación. A ver, ¿cómo les parece esta? Lo que sí nos ofrece la fe, entonces vamos a terminar afirmando esto, para quien pregunta, entonces, si se muere el que tiene fe y se muere el que no la tiene, ¿qué es lo que aporta la fe? La fe lo que nos ofrece son recursos muy poderosos para vivir esas pruebas, como decíamos antes, con fortaleza, sabiduría y esperanza. Y déjenme les explico cómo entiendo yo esto. ¿Qué recurso nos da la fe? Pienso que un recurso poderosísimo es la oración. En la oración nosotros fortalecemos la relación con el Espíritu, la relación con Dios. Es la oración que expresa muchas veces la confusión en la que estamos viviendo. Porque la oración es el deseo y es el corazón completamente abierto frente al Creador, expresando lo que está pasando en el interior de la persona que ora. Ese es un recurso poderosísimo. El Señor escucha, el Señor consuela, el Señor atiende. Otro recurso, la comunidad cristiana.
¿No saben la gran diferencia que hay entre vivir una prueba solo y vivirla acompañado? Sobre todo con gente de fe, con gente que te escucha, gente que se interesa por lo que está pasando, gente que no sabe explicar lo que te está pasando, pero te abraza y ora por vos. ¿No es un recurso muy grande el que tiene la iglesia y el que tiene nuestra comunidad para ofrecer? Estábamos en Cuba ya hace algunos años y la esposa del rector de Matanzas en Cuba, que es la presidenta del Colegio de Psicólogos de Cuba, nos decía: el Estado cubano se ha llevado una gran sorpresa porque hicieron una evaluación de qué era lo que había sostenido al pueblo cubano en medio de la crisis que se vivió entre los años finales de los 80 y los 90. Y descubren que algunas de las cosas que más habían ayudado al pueblo eran las comunidades de fe, las iglesias, que en medio de la crisis se intercambiaban ropa, que en medio de la crisis se ofrecían consuelo y fortaleza, que en medio de la crisis hacían unión para sostenerse entre ellos mismos. Entonces viene el Colegio de Psicólogos de Cuba, hace la evaluación y el Estado cubano se lleva la gran sorpresa que la fe había sido un promotor de solidaridad, de fortaleza y de esperanza. Entonces reúnen a los psicólogos de Cuba en un seminario evangélico para hablar de cuál es el efecto positivo que tenemos nosotros, que tenemos fe, tenemos un Dios, pero además que tenemos una comunidad, una iglesia. Y hoy que la comunidad y la iglesia está en crisis, necesitamos recuperar el sentido terapéutico que tiene la iglesia y el valor para vivir la fe acompañado. La iglesia es eso, una comunidad con la que yo vivo la vida acompañado. Hay oración, hay intercesión, hay fortaleza, hay palabra, hay amor de hermanos. Entre lo bueno y lo malo vivimos como en familia la experiencia de la fe. Podríamos mencionar muchas más. La lectura de la Biblia, cómo nos fortalece la Biblia, cómo encontramos allí historias de gente humana. De las cosas más extraordinarias que yo encuentro en la Biblia es precisamente encontrar gente como nosotros. Gente humana, gente que vivió las pruebas, gente que supo cómo vivir esa relación con Dios con mucha fortaleza. El consejo de los pastores, el consejo de los líderes de la iglesia, de la misma gente, y ahí iría una lista grande que nos permiten vivir la fe con esos recursos para que la prueba no termine destruyendo nuestra propia vida, sino fortaleciéndola. Hay pruebas que destruyen, pero cuando las vivimos con la fe, esa prueba nos madura, nos hace entender mejor la vida, nos hace apreciar mejor a quienes nos están acompañando y nos hacen apreciar al Dios que nos da compañía por siempre. Cuento una historia y terminamos. ¿Les gusta el ajedrez? Miren este cuadro. Ese cuadro está en uno de los grandes museos de Europa. En ese cuadro hay un hombre que está jugando a un lado del tablero y al otro, quien atiende el otro lado del tablero es el diablo. La partida está ganada para el diablo, completamente ganada. El hombre que está al otro lado con razón está tan preocupado. No hay nada que hacer. La partida está perdida. Pero un día vino Bobby Fischer, recuerdan, el gran campeón mundial de ajedrez, se quedó mirando el cuadro. Primero vio que había un ángel al lado y le llamó mucho la atención porque el ángel estaba sobre todo mirando más al hombre que al diablo. Dijo, alguna ayuda le tiene que estar prestando, y se puso a mirar el tablero y comenzó a hacer el análisis de la partida. Por esta diagonal blanca, ese alfil podría moverse muy bien. Aquí hay un peón pasado. Ese peón pasado, si él lo mueve y pone el caballo mucho más adelante de donde lo tiene, podría darse jaque en 5 jugadas.
Y la partida a partir de ese momento comenzó a leerse de otra forma y el cuadro comenzó a entenderse mejor porque el autor nunca dejó la explicación. Se podía ganar la partida y el ángel estaba allí precisamente asistiendo al hombre para que pudiera ganarla. Al cuadro se le cambió de nombre. Hoy el cuadro se llama La partida no está perdida. Que nos recuerda precisamente lo que sucede cuando la compañía del Señor va siempre con nosotros. Nos hemos quedado con menos piezas. Nos están ganando por cantidad, nos están ganando por posición. No vemos salida mientras llegue el auxilio del que todo nos ayuda. Y la partida aún no está perdida. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos ponemos en pie y oramos.